Buenas, bienvenidos a Cálculo Integral. En esta ocasión vamos a abordar el tema del área entre curvas. Es una de las aplicaciones que tenemos en el cálculo integral. Fíjense que para abordar este tema tenemos una gráfica en la cual vamos a sacar estas áreas de aquí, estas áreas. Fíjense que lo primero que debemos hacer es encontrar el diferencial de área. Aquí tenemos un diferencial de área muy importante. En esta parte, fíjense que en la parte de abajo tenemos como base el diferencial, el dx, y la altura viene dada de, fíjense, la resta de la función f de x menos la función g de x que está en la parte de abajo. Esta sería, por ejemplo, la función de la altura multiplicada por el diferencial. Si nosotros tenemos este diferencial de área, sería igual aquí a f de x menos g de x, o sea, esta altura, que viene dada de la resta de esta función que está arriba, menos la función que está abajo, y por el diferencial de x. Entonces, si nosotros integramos estos lados, vamos a conseguir un área que va desde el límite de integración a hasta b. Por ejemplo, esta área sería igual al límite de integración que va desde a hasta b, de la resta de f de x menos g de x. Y el otro, la otra área, también escribimos un diferencial, dibujamos un diferencial de área. Este diferencial de área, esta es área 1 y este diferencial de área 2. Este diferencial de área que tiene como base este diferencial de x, y la altura viene dada de la resta de la función de arriba, que es en este caso g de x menos f de x. Entonces este diferencial de área 2, que hay un diferencial de área 2 que viene dado desde, para conseguir todo esto, toda esta área, segunda área, desde los límites de interacción b hasta c. Entonces desde b hasta c, de la altura que es g de x menos f de x, y esto multiplicado por el diferencial de x. El área total vendría dado por la integral, por la suma de las dos, que sería la integral desde a hasta b de f de x menos g de x más b hasta c de g de x menos f de x. Este sería el área total que encontramos en esta situación. Fíjense de estas áreas entre curvas. Primero analizamos el diferencial y luego los límites de integración, desde dónde hasta dónde esto va. Vamos a poner un ejemplo para empezar. Tenemos aquí el ejemplo. Fíjense, lo primero que debemos hacer es encontrar o dibujar un diferencial de área. Miren, este diferencial de área que viene dado de esta forma. Este va a ser el diferencial que tiene como base un diferencial de x, y la altura es la resta de esta función de y1, pongámosle y1 y y2, de y1, esa función y1 que es igual a x, menos la función de acá abajo que es y2. Este es y1 menos y2. Y si tomamos los límites de integración desde 0 hasta 1, vamos a encontrar la suma de todos estos diferenciales de área. Tenemos aquí este diferencial de área que podemos plantear esta integral de la siguiente manera. El área total, aquí en este caso que va desde 0 hasta 1, es de la resta de y1, o sea de x, menos la función de abajo, x al cuadrado, y todo esto por el diferencial de x. Podemos resolver esta integral muy importante. Vamos a resolver para encontrar esta área que está aquí sombreada, que la hemos marcado. Sería la integral de x con respecto de x, sería x al cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3, y esto evaluado desde 0 hasta 1. Vamos a hacer esta evaluación. Recuerden que la evaluación se evalúa el valor de
la parte superior del límite superior menos la evaluación del límite inferior. Sería 1 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cubo sobre 3. Todo esto menos la evaluación del límite inferior, que sería 0 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cubo sobre 3. Todo esto se hace 0 y nos resta simplemente que el área es 1/2 menos 1/3. Esto nos da 6 para 2 a 3, 6 para 3 a 2, 3 menos 2 sería 1/6. 1/6 sería, 1/6 de unidades cuadradas sería esta área de aquí. Muy importante. Vamos con otro ejemplo. Entonces, continuando con este ejemplo de área entre curvas, tenemos lo siguiente. Fíjense que tenemos esta gráfica. Aquí vamos a sacar esta área y esta área de acá, estas dos áreas. Lo primero que vamos a hacer para encontrar estas áreas es encontrar un diferencial de área. Fíjense, vamos a encontrar este diferencial de área de aquí y este diferencial de área de aquí. Este diferencial de área tiene como base, tiene el diferencial de x y la altura está dada de la resta de y2, miren, de y2 que menos y1. Esta altura nos da una función de la resta de las funciones de arriba, y2, menos la función y1. Y este diferencial de acá, este y1, tiene como base el diferencial de x, este diferencial de x, y la altura está dada de la resta de y1 menos la función y2 que está acá abajo. Si nosotros vamos a plantear esta integral para conseguir la primera área, tiene unos límites de integración que van desde 0 hasta, miren, hasta 1. Y la segunda área, los límites de integración van desde 1 hasta 2. Estos límites de integración van desde 1 hasta 2. Fíjense que vamos a encontrar la primera área, o plantear la primera área. Vamos a plantear el área total, que es la suma de las dos áreas. La primera integral va con límites de integración desde 0 hasta 1, de la resta de la función y2, que es 1, miren, menos y1, que es la función x al cuadrado. Y esto por el diferencial de x. Ya con esto sumamos todos los diferenciales de área, más la suma de estos diferenciales de área, que van desde 1 hasta 2, de qué altura, y de la altura de y1 menos y2, o sea, de x al cuadrado, menos 1, y esto por el diferencial de la base de x. Entonces ya tenemos planteada, y esta suma de estas dos áreas, pues nos dan el área total. Fíjense lo importante que es. Vamos a conseguir esta área, la primera. Vamos a integrar, la integral de 1 con respecto de x es x, menos x al cubo sobre 3, todo esto evaluado desde 0 hasta 1, más la evaluación, la integral de esta otra integral definida desde 1 hasta 2, de x al cuadrado con respecto de x sería x al cubo sobre 3 menos x, y este evaluado desde 1 hasta 2. Ahora vamos a evaluar ambas integrales. Resolución de la integral sería, evaluándolo en 1 primero, sería 1 menos 1/3, y esto menos, evaluado en 0 se iría todo, no nos quedaría absolutamente nada, evaluando menos evaluación en 0, entonces evaluamos en 0 en x y en x. Para los que no vieron esta parte, fíjense, estas evaluaciones son de la siguiente manera: 1 menos 1 al cubo sobre 3, todo esto menos 0 menos 0 al cubo sobre 3. O sea, la evaluación de 1 menos la evaluación de 0. Más, aquí tenemos la siguiente evaluación, que sería el límite superior evaluado en la función resultante. Sería 2 al cubo sobre 3 menos 2. Y todo esto restado, la evaluación en 1, que sería 1 al cubo sobre 3 menos 1. Entonces aquí el área total, aquí nos da esto 0, nos queda 1 menos 1/3, más aquí nos quedaría 2 por 2, 4 por 2, 8 tercios menos 2, y esto menos
1 tercio menos 1. Podemos ya ir resolviendo cada una de estas sumas de fracciones. Sería 3 por 1, 3 menos 1, 2 tercios. Más 3 por 2, 6, 8 menos 6, 2 tercios también. Y finalmente, menos 2 tercios, el último. Sumados nos dan 6 tercios, que esto finalmente nos da un resultado de 2. Fíjense que podemos esto verlo en un software, ya que 2 es el área de la suma de estas dos áreas. Podemos verlo en un software. Vamos a ingresar la función x al cuadrado y la función y igual a 1, que ahí están las dos funciones. La una tiene como nomenclatura g y la otra. Vamos a sacar el área entre estas dos curvas con el comando integral entre. Integral entre, como vemos la primera área desde 0 hasta 1 de la función, hay que tomar en cuenta la función que está en la parte superior, que sería g, y la parte inferior f. El extremo inferior sería desde 0 hasta 1, y fíjense, ahí está la primera área del problema. Podemos verla en fracción, sería 2 tercios. Y la segunda parte de esta área la podemos encontrar con el mismo comando integral entre. Ahora tomamos en cuenta la función que está arriba, que sería f, la función que está abajo g, y los extremos de integración sería desde 1 hasta 2. Esta sería el otra área. Entonces, fíjense, si vemos en fracciones, sería 4 tercios, 2 tercios más 4 tercios, 6 tercios. 6 para 3 sería 2. Hemos comprobado con el software el problema. Como ustedes pueden ver, hemos llegado a solucionar esta área entre curvas restando las alturas de cada uno de sus diferenciales.